Mucho antes de que existieran las civilizaciones que hoy conocemos, antes incluso de que la historia quedara escrita en piedra o papiro, los antiguos griegos hablaban de una isla inmensa, poderosa y extraordinariamente avanzada, la Atlántida. La única fuente directa que tenemos proviene del filósofo Platón, quien alrededor del año 360 a.C. escribió dos diálogos, Taimeo y Critias, donde relata una historia que, según él, era mucho más antigua, transmitida por sacerdotes egipcios a legisladores griegos siglos antes. Esos sacerdotes afirmaban que la Atlántida había existido unos 9.000 años antes de su tiempo, lo que nos llevaría aproximadamente al 9600 a.C., justo al final de la última edad de hielo. Según el relato, la Atlántida era una enorme isla situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy identificamos como el Estrecho de Gibraltar. Desde allí dominaba rutas marítimas y tenía influencia sobre otros territorios. No era una civilización primitiva, era rica, organizada, poderosa y con una tecnología sorprendente para su época. ¿Cómo era la Atlántida? La capital estaba construida en forma de anillos concéntricos de tierra y agua, como si fuera un enorme blanco circular. Canales conectaban el océano con el centro de la ciudad, permitiendo el paso de barcos directamente hasta el corazón del imperio. Puentes, puertos, muelles, templos y palacios cubiertos de metales brillantes formaban una ciudad que, según Platón, no tenía comparación en el mundo conocido. Los atlantes dominaban la ingeniería hidráulica, la arquitectura monumental y la agricultura a gran escala. El suelo era fértil, los animales abundantes y el comercio florecía. Se decía que utilizaban un metal misterioso llamado oricalco, más valioso que casi cualquier otro, que recubría edificios y templos y reflejaba la luz del sol con un brillo rojizo. ¿Quiénes eran sus habitantes? Platón describe a los primeros atlantes como descendientes de Poseidón, el dios del mar y de una mujer mortal. Esto no debe tomarse literalmente, sino como una forma simbólica de decir que se consideraban hijos de la naturaleza y del océano, profundamente conectados con las fuerzas del mundo. Al principio, los habitantes de la Atlántida eran descritos como justos, sabios y moderados. Vivían en equilibrio, respetaban leyes éticas muy estrictas y no estaban obsesionados con la riqueza ni el poder. En esta etapa, muchos autores modernos interpretan que la Atlántida representaba una especie de edad dorada, donde el desarrollo espiritual era tan importante como el material. De aquí nace la idea, muy popular en corrientes esotéricas, de que los atlantes eran almas poco ligadas a lo material, con una conciencia más elevada, capaces de comprender leyes naturales que hoy hemos olvidado. Sin embargo, esto no aparece explícitamente en los textos de Platón, sino que surge de interpretaciones posteriores, especialmente de movimientos espirituales del siglo XIX y XX. ¿Tenían habilidades especiales? Aquí entramos en el terreno más misterioso. Según relatos esotéricos modernos, los atlantes habrían desarrollado capacidades como uso avanzado de la energía natural, conocimiento profundo de la geometría sagrada, dominio de vibraciones, sonidos y cristales, incluso habilidades mentales superiores. Pero es importante decirlo claramente, esto no está en las fuentes clásicas, sino que forma parte de tradiciones místicas posteriores, como la teosofía. Aún así, estas ideas se volvieron extremadamente populares porque encajan con el misterio de cómo pudieron construir ciudades tan complejas en una época tan antigua. Lo que sí dice Platón es que su civilización era tan poderosa que llegó a intentar conquistar grandes partes del mundo conocido. Y ahí es donde comienza el cambio. La caída moral antes de la caída física. Según la historia, con el paso del tiempo, los atlantes comenzaron a perder su equilibrio. La ambición, el deseo de poder y la corrupción fueron creciendo. Ya no vivían guiados por la sabiduría, sino por el orgullo. Platón dice que los dioses, al ver que la Atlántida se había desviado de su camino justo, decidieron castigarla. Este detalle es clave, porque para los antiguos, las catástrofes naturales muchas veces representaban consecuencias morales, no simples accidentes geológicos. En otras palabras, la destrucción de la Atlántida no fue solo física, sino también simbólica, una civilización que cayó por olvidar sus principios. El día que la Atlántida desapareció. La parte más impactante del relato es su final.
Platón afirma que, en el transcurso de un solo día y una sola noche, la isla fue destruida por violentos terremotos e inundaciones, y finalmente se hundió en el océano, desapareciendo para siempre bajo las aguas. Después de ese evento, el mar en esa región habría quedado lleno de barro y sedimentos, dificultando la navegación durante mucho tiempo. Para los antiguos, la Atlántida se convirtió en una advertencia. Incluso la civilización más poderosa puede desaparecer de un momento a otro. ¿Pudo haber ocurrido algo así realmente? Curiosamente, el periodo que coincide con la fecha que da Platón es el final de la Edad de Hielo, cuando ocurrieron enormes deshielos, subidas rápidas del nivel del mar, inundaciones de regiones costeras en todo el planeta. Muchas tierras habitadas quedaron bajo el agua en ese tiempo. Algunas teorías modernas sugieren que la Atlántida podría haber sido una isla real destruida por un tsunami, parte de un continente hoy sumergido, o incluso una civilización costera que quedó borrada por el aumento del nivel del mar. No hay pruebas definitivas, pero tampoco es imposible que grandes culturas hayan desaparecido sin dejar demasiados rastros, especialmente si quedaron bajo el océano. Curiosidades y casos extraños. A lo largo de los siglos, miles de exploradores afirmaron haber encontrado ruinas bajo el mar, formaciones de piedra con apariencia artificial, estructuras simétricas en fondos oceánicos. Ninguna ha sido aceptada oficialmente como prueba de la Atlántida, pero muchas siguen generando debate. Lugares como las Bahamas, el Mediterráneo, las Azores e incluso la Antártida han sido propuestos como posibles ubicaciones. Además, la historia de una gran civilización destruida por un diluvio aparece en muchas culturas. Los sumerios, los mayas, los hindúes y los pueblos americanos también hablaban de mundos anteriores que terminaron en agua y fuego. Esto no prueba que la Atlántida haya existido tal como se describe, pero sí sugiere que las grandes catástrofes marcaron profundamente la memoria de la humanidad. Entonces, ¿cuándo y cómo se extinguió la Atlántida? Si seguimos el relato de Platón, la Atlántida desapareció alrededor del 9600 a.C., al final de la última glaciación, en un evento repentino de terremotos e inundaciones que hundieron la isla en el océano. Primero cayó su espíritu, al perder su equilibrio y ética, y luego cayó su tierra, borrada por fuerzas naturales imposibles de detener. Desde entonces, la Atlántida no es solo un lugar perdido, sino un símbolo, el recordatorio de que el avance tecnológico sin conciencia puede llevar incluso a las civilizaciones más grandes a su propia destrucción. Y tal vez, por eso, su historia sigue viva hasta hoy, porque no habla solo del pasado, sino también del futuro que podríamos estar construyendo. Mucho antes de que existieran los grandes imperios de la antigüedad, algunas tradiciones y teorías hablan de una civilización aún más antigua, ubicada en un continente que hoy ya no existe. A este territorio se lo conoce como Lemuria, también llamado Mu, y se dice que se extendía por el Océano Pacífico, conectando regiones que hoy están separadas por miles de kilómetros. A diferencia de la Atlántida, Lemuria no aparece en textos griegos clásicos, sino que su origen moderno surge en el siglo XIX, cuando científicos intentaban explicar por qué había especies similares en continentes tan lejanos. En ese momento, se propuso la existencia de un antiguo continente que se habría hundido en el océano. Más tarde, cuando la teoría de las placas tectónicas explicó ese fenómeno, la idea de Lemuria fue descartada por la ciencia, pero el nombre ya había quedado instalado. Con el tiempo, distintas corrientes espirituales y tradiciones esotéricas retomaron el concepto de Lemuria y lo transformaron en algo mucho más que un continente desaparecido. Lo convirtieron en el hogar de una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. ¿Cómo era Lemuria según las leyendas? Según estos relatos, Lemuria era una tierra vasta, fértil y de clima estable, llena de montañas suaves, bosques inmensos y costas tranquilas. No se describen grandes ciudades de piedra ni estructuras monumentales, sino más bien comunidades integradas con la naturaleza. Los lemurianos no habrían construido imperios ni ejércitos. Vivían en grupos organizados, pero sin jerarquías rígidas. La sociedad se basaba en la cooperación, el respeto por la vida y la transmisión de conocimiento espiritual más que en el desarrollo tecnológico. En muchas versiones, Lemuria representa una edad de armonía, un mundo donde los seres humanos no competían entre sí ni explotaban el entorno, sino que convivían con él.
¿Cómo eran los lemurianos? Las descripciones de los habitantes de Lemuria varían según la tradición, pero casi todas coinciden en algunos puntos clave. Se los presenta como seres humanos de gran estatura, con cuerpos fuertes y longevos, y con una conciencia muy desarrollada. Se dice que no estaban tan enfocados en lo material como las civilizaciones posteriores. Su identidad no giraba en torno a la riqueza, la posesión y el poder, sino al equilibrio interior y al vínculo con la naturaleza y el cosmos. Por eso, muchas corrientes modernas los describen como almas poco ligadas a lo físico, con una comprensión más profunda de la vida, de la energía y de la conciencia. Es importante aclarar que estas características no provienen de pruebas arqueológicas, sino de tradiciones espirituales y escritos esotéricos desarrollados principalmente entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las supuestas habilidades de los lemurianos. Aquí es donde la historia de Lemuria entra de lleno en el terreno del misterio. Según distintas versiones, los lemurianos habrían poseído habilidades que hoy consideraríamos extraordinarias. Se habla de comunicación telepática, de una relación directa con las fuerzas de la naturaleza y de la capacidad de percibir campos energéticos del planeta. Algunos relatos incluso mencionan el uso de cristales como herramientas para amplificar energía o facilitar la sanación. No se los describe como una civilización tecnológica en el sentido moderno, sino como una civilización profundamente conectada con procesos naturales que hoy apenas comprendemos. Para estas tradiciones, el conocimiento de Lemuria no se basaba en máquinas, sino en la conciencia. La relación con otras civilizaciones antiguas. Algunas teorías sostienen que, tras la desaparición de Lemuria, sus sobrevivientes habrían migrado a distintas regiones del planeta y transmitido parte de su conocimiento a culturas posteriores. Esto explicaría, según estas hipótesis, similitudes entre mitos de creación, símbolos espirituales y estructuras sociales en civilizaciones muy alejadas entre sí, como las de Asia, Oceanía y América. Incluso hay quienes afirman que los lemurianos fueron antecesores de otras civilizaciones legendarias, como la Atlántida, y que parte del saber atlante tendría su origen en Lemuria. Desde el punto de vista histórico, estas conexiones no están demostradas, pero forman parte central del mito moderno de las civilizaciones perdidas. La destrucción de Lemuria. El final de Lemuria, según las leyendas, no fue provocado por guerras ni por conflictos humanos, sino por cataclismos naturales de enorme magnitud. Se habla de actividad volcánica masiva, hundimientos de tierra y cambios drásticos en la corteza terrestre que habrían fragmentado el continente hasta hacerlo desaparecer bajo el océano. Este proceso no siempre se describe como instantáneo. En algunas versiones, la destrucción de Lemuria habría ocurrido en varias etapas, a lo largo de miles de años, obligando a los habitantes a abandonar progresivamente su tierra. A diferencia de la Atlántida, cuya caída suele presentarse como repentina y dramática, Lemuria se retrata como una civilización que fue desvaneciéndose lentamente, víctima de fuerzas geológicas imposibles de detener. ¿Cuándo habría existido Lemuria? Las fechas varían enormemente según la fuente. Algunas tradiciones la sitúan hace más de 50.000 años. Otras la colocan incluso antes, en épocas tan antiguas que no existen registros históricos confiables. Desde la ciencia, no hay evidencia de que un continente completo se haya hundido en el Pacífico en tiempos recientes, ya que los procesos tectónicos no funcionan de ese modo. Sin embargo, sí es cierto que al final de la última edad de hielo grandes extensiones de tierra quedaron bajo el mar, especialmente en zonas costeras y archipiélagos. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que Lemuria podría no haber sido un continente, sino una red de islas habitadas que desaparecieron cuando el nivel del mar subió. Curiosidades y casos que alimentan el misterio. En distintas partes del Océano Pacífico se han encontrado estructuras submarinas con formas geométricas que algunos consideran artificiales. Aunque la mayoría de los científicos las explican como formaciones naturales, siguen siendo usadas por muchos como posible evidencia de culturas antiguas sumergidas. También existen leyendas en culturas de la Polinesia y del sudeste asiático que hablan de tierras ancestrales perdidas bajo el océano, de donde habrían venido los primeros pobladores. Estas historias no prueban la existencia de Lemuria, pero sí muestran que la idea de territorios desaparecidos forma parte de la memoria colectiva de muchos pueblos. El significado profundo de Lemuria.
Más allá de si Lemuria existió como lugar físico o no, para muchas corrientes espirituales representa algo más importante, la idea de que la humanidad alguna vez vivió en mayor armonía consigo misma y con el planeta. En ese sentido, Lemuria no solo sería una civilización perdida, sino también un símbolo de lo que podríamos recuperar si aprendemos a vivir con más conciencia y menos destrucción. Por eso, su historia no se centra en batallas ni en conquistas, sino en la relación entre el ser humano, la naturaleza y la energía del mundo. El final de los lemurianos y el paso a una nueva era. Según estas tradiciones, los últimos lemurianos abandonaron sus tierras antes de que terminaran de hundirse, migrando hacia otros continentes y mezclándose con poblaciones humanas más jóvenes. Con el tiempo, su cultura se habría diluido, quedando solo fragmentos de su conocimiento en mitos, símbolos y enseñanzas espirituales transmitidas de generación en generación. Así, Lemuria no habría terminado con una explosión o una guerra, sino con un lento silencio, mientras el océano cubría sus antiguos hogares y el mundo entraba en una nueva etapa de la historia humana. Y tal vez, por eso, su misterio sigue vivo, porque no habla de destrucción por ambición, sino de una civilización que desapareció junto con la tierra que la sostenía, dejando solo la pregunta de si alguna vez la humanidad pudo haber vivido de otra manera. En los relatos más antiguos de la mitología griega aparece mencionada una tierra misteriosa situada más allá del viento del norte, un lugar tan remoto que quedaba fuera del mundo conocido. A esa región la llamaban Hiperbórea, que significa literalmente más allá de Bóreas, el dios del viento del norte. Para los antiguos, Hiperbórea no era solo un punto en el mapa, sino un territorio casi sagrado, aislado del resto de la humanidad, donde vivía un pueblo distinto, protegido por los dioses y libre de las miserias que afectaban al mundo común. A diferencia de la Atlántida y Lemuria, que surgen de teorías modernas y tradiciones esotéricas, Hiperbórea aparece en textos clásicos auténticos de autores como Heródoto, Píndaro y Diodoro de Sicilia. Sin embargo, estos textos no la describen con precisión geográfica, sino como un lugar casi mítico, envuelto en simbolismo. Como era Hiperbórea según los relatos. Las fuentes antiguas describen Hiperbórea como una tierra donde el sol brillaba durante largos periodos y donde el clima era sorprendentemente benigno, a pesar de su ubicación extrema al norte. No se habla de inviernos eternos ni de hielo permanente, sino de una región fértil, con abundancia de recursos y un entorno favorable para la vida. Para los griegos, era un lugar bendecido, casi perfecto. Allí no existían las guerras, ni las enfermedades, ni la pobreza. Los hiperbóreos vivían en paz, con una relación directa con los dioses, especialmente con Apolo, quien según la mitología viajaba cada cierto tiempo a esa región para pasar temporadas entre ellos. ¿Cómo eran los hiperbóreos? Los habitantes de Hiperbórea eran descritos como personas longevas, sanas y felices. No se los presentaba como guerreros ni conquistadores, sino como un pueblo dedicado a la música, la celebración, la espiritualidad y la contemplación. Vivían sin conflictos internos y sin necesidad de ejércitos, porque no tenían enemigos. Su sociedad no estaba organizada en torno al poder, sino al equilibrio y al respeto por el orden natural. En algunas versiones posteriores, se los describe como seres de gran estatura y fuerza, aunque siempre pacíficos. No hay referencias a tecnología avanzada ni a grandes ciudades, sino a una vida simple, pero en armonía con su entorno. Por eso, con el tiempo, Hiperbórea empezó a ser vista no solo como un lugar físico, sino como una representación de una edad dorada de la humanidad, cuando los hombres vivían más cerca de lo divino que de lo material. Conocimientos y capacidades especiales. Aunque los textos clásicos no hablan de poderes sobrenaturales, muchas interpretaciones modernas sostienen que los hiperbóreos poseían un conocimiento profundo de las leyes naturales y del cosmos. Se cree que comprendían los ciclos del cielo, los movimientos del sol y las estaciones, y que su sabiduría estaba más ligada a la observación y a la experiencia que a la dominación de la naturaleza. Algunas corrientes esotéricas posteriores les atribuyen capacidades mentales superiores, una conciencia colectiva elevada y una conexión espiritual directa con las fuerzas del universo. Sin embargo, estas ideas no forman parte de la mitología griega original, sino que surgieron siglos después, cuando Hiperbórea fue reinterpretada como el origen de antiguas sabidurías perdidas. El posible origen histórico del mito.
Muchos historiadores creen que el mito de Hiperbórea pudo haberse inspirado en relatos de pueblos reales del extremo norte de Europa o Asia, regiones que los griegos no conocían directamente. Para ellos, cualquier territorio más allá de las fronteras conocidas se convertía fácilmente en un lugar legendario. Si llegaban noticias de pueblos que vivían con costumbres diferentes, en climas extraños y con largas horas de luz solar, eso podía transformarse rápidamente en una tierra mítica donde el sol casi nunca se ocultaba. Esto encaja con zonas cercanas al círculo polar, donde existen los días sin noche durante el verano. Para los antiguos, esto podía interpretarse como un signo de bendición divina. Hiperbórea como cuna de civilizaciones. En teorías desarrolladas muchos siglos después, especialmente en el siglo XIX y principios del XX, algunos autores comenzaron a afirmar que Hiperbórea no solo fue una tierra feliz, sino también el lugar de origen de grandes pueblos antiguos. Según estas ideas, tras cambios climáticos severos o desplazamientos de los polos, los hiperbóreos habrían migrado hacia el sur, dando origen a distintas culturas europeas y asiáticas. Estas teorías no están respaldadas por la arqueología moderna, pero se volvieron populares porque ofrecían una explicación mística para el origen de ciertas tradiciones espirituales y mitológicas. Así, Hiperbórea pasó de ser una tierra lejana mencionada por los griegos, a convertirse en el supuesto punto de partida de una civilización ancestral que habría influido en gran parte del mundo antiguo. El final de Hiperbórea. A diferencia de la Atlántida, que se hunde en el mar, y de Lemuria, que desaparece por cataclismos volcánicos, el final de Hiperbórea suele asociarse con cambios climáticos extremos. Según algunas versiones, el territorio habría quedado cubierto por hielo debido a una gran glaciación, volviéndose inhabitable. Esto habría obligado a sus habitantes a migrar hacia regiones más cálidas, dispersándose entre otros pueblos. Con el tiempo, su cultura original se habría perdido, mezclándose con las de otras civilizaciones y quedando solo como recuerdo en mitos, leyendas y tradiciones religiosas. Desde el punto de vista simbólico, Hiperbórea no termina en una catástrofe repentina, sino en un lento retiro, como si una edad dorada se apagara gradualmente para dar paso a una humanidad más dura y conflictiva. ¿Cuándo habría existido Hiperbórea? No existe una fecha histórica concreta. Para los griegos, Hiperbórea pertenecía a un pasado remoto e indefinido, anterior incluso a muchas de sus propias leyendas heroicas. Las interpretaciones modernas suelen situarla en periodos anteriores o cercanos a la última edad de hielo, hace más de 10.000 años, cuando grandes regiones del hemisferio norte estaban cubiertas por glaciares y los climas cambiaban de forma drástica. Sin embargo, no hay restos arqueológicos que permitan confirmar la existencia de una civilización avanzada en el extremo norte en esas épocas. El verdadero legado de Hiperbórea. Más allá de si existió como lugar real o no, Hiperbórea ocupa un lugar muy particular en la imaginación humana. Representa la idea de que alguna vez pudo haber existido un mundo sin guerras, sin ambición y sin lucha constante por el poder. Un mundo donde la vida estaba centrada en el equilibrio, la espiritualidad y la conexión con la naturaleza, más que en la conquista y la riqueza. Hiperbórea se recuerda como un recuerdo borroso de una época en la que, según los mitos, los seres humanos estaban más cerca de los dioses que de la destrucción. Y quizás, por eso, su historia sigue viva, porque no habla de ruinas bajo el mar ni de ciudades enterradas, sino de una forma de vivir que desapareció cuando el mundo cambió para siempre. Tal vez nunca sepamos con certeza si la Atlántida se hundió en una sola noche, si Lemuria fue un continente real o si Hiperbórea existió más allá de los mapas antiguos. Pero lo verdaderamente inquietante no es si estos lugares fueron exactos como los describen las leyendas, sino que civilizaciones de todo el mundo, sin contacto entre sí, hablaron de un pasado anterior, de grandes catástrofes y de edades doradas que terminaron de forma trágica. Quizás algunas de estas historias sean símbolos, advertencias, o recuerdos distorsionados de eventos reales que marcaron a nuestros antepasados. O tal vez, simplemente, la humanidad siempre sintió que hubo algo antes, algo que se perdió. Lo que sí sabemos es que la historia no es una línea perfecta, sino un ciclo de construcción y caída. Imperios que se creen eternos, conocimientos que se olvidan, mundos que desaparecen bajo el agua, el hielo o el tiempo. Y tal vez, cuando miramos estas civilizaciones perdidas, no estamos buscando solo respuestas sobre el pasado, sino pistas sobre nuestro propio futuro.
Porque si algo nos enseñan estas leyendas, es que ninguna sociedad, por avanzada que sea, está a salvo de desaparecer. Y ahora te pregunto a vos, ¿crees que estas civilizaciones fueron solo mitos, o que realmente existieron y fueron borradas por el tiempo y las catástrofes del planeta? Si te interesan los misterios de nuestro pasado, las historias que la historia oficial no puede explicar, y los enigmas que todavía nos dejan más preguntas que respuestas, déjamelo en los comentarios, porque leo todo y me encanta conocer sus teorías. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, que ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo, y si todavía no estás suscrito, te invito a sumarte para no perderte los próximos episodios, donde vamos a seguir explorando los secretos ocultos de nuestro mundo. Gracias por ver hasta el final, y nos vemos en el próximo misterio.